Recientemente se propuso en El Salvador, como saben ustedes, un país bastante aquejado por la violencia especialmente juvenil, la que se atribuye a las llamadas maras o bandas de adolescentes y de jóvenes, buscando soluciones, digamos, para cómo contrarrestar la violencia. Los evangélicos, y en general se consideró en el Congreso la posibilidad de proponer como de manera universal la lectura de 7 minutos de las Sagradas Escrituras en todas las escuelas y colegios, como una manera de promover los valores y de promover una mentalidad más rica en valores religiosos. Esta propuesta fue rechazada por los obispos católicos, y antes que alguien se escandalice de cómo puede ser que los obispos católicos rechacen esta propuesta, explico la razón de por qué esta propuesta terminó fracasando, ¿no? Y terminó además desatando las iras de nuestros hermanos evangélicos. Básicamente, esta propuesta señalaba que la lectura se iba a leer, las Sagradas Escrituras se iban a leer, y nosotros tenemos una tradición compartida con los evangélicos. En consecuencia, si es que se leía el Evangelio, no se podía hablar de que se estaba promoviendo un culto determinado, porque lo que se estaba haciendo era simplemente promover la palabra de Dios. Pero cuando los hermanos evangélicos impulsaron una específica medida, es decir, que no se pueda hacer ningún comentario después de la escritura, ya esta posición y esta iniciativa de leer las Sagradas Escrituras podía inmediatamente ser transformada en más bien una cuestión completamente religiosa. Ahí sí se trataba de una manera deliberadamente protestante de leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos no creemos que las Sagradas Escrituras son lo que nuestros hermanos evangélicos creen, y lo explico. Tal vez varios de ustedes hayan tenido la posibilidad de ver una película para adultos, es decir, no porque tiene escenas inapropiadas, pero que es una película muy oscura, de una realidad post-apocalíptica, ¿no?, que se llama El libro de Eli, ¿no?, en inglés The Book of Eli. Y la película es relativamente famosa, se exhibió el año pasado, hacia finales del año pasado, y es una película que es financiada parcialmente y protagonizada por el famoso actor afroamericano Denzel Washington, que es un devoto evangélico, y a mucha honra, digamos, ¿no?, con mucho mérito, sobre todo en un mundo como el de Hollywood. Pero cualquiera que ve esa película se da cuenta de que lo más interesante de la película es que la película nos muestra la manera totalmente distorsionada que tienen nuestros hermanos evangélicos para entender las Sagradas Escrituras. Y ellos no se dan cuenta, lamentablemente, que esta visión de entender las Sagradas Escrituras que tienen los hermanos evangélicos es completamente antievangélica. Justamente porque los hermanos evangélicos se inspiran en la manera de entender al hombre de Lutero. Nuestros hermanos evangélicos creen que descienden fundamentalmente por ignorancia de buena fe, pero ellos creen que ellos son los verdaderos sucesores del cristianismo original apostólico. Pero eso no es verdad, esa es la idea que promovió Lutero. Su cristianismo, su manera de entender el cristianismo se remonta al siglo XVI, o sea, 1600 años después de Jesucristo. Y en esta visión ellos comparten la convicción de Lutero de que el hombre es incapaz de tener ningún mérito, cosa que no sostenemos nosotros los católicos. Los católicos creemos que por la gracia de Dios, por la misericordia infinita de Dios, las cosas que hacemos sí tienen mérito, sí tienen valor, por la gracia de Dios. Y en consecuencia, sin la gracia, nuestras obras no serían meritorias. Pero definitivamente el hombre sí ha sido redimido por Jesucristo, no ha sido solamente sanado por Jesucristo. Y por eso nosotros los católicos creemos radicalmente en la redención, en la reconciliación, que hemos sido reconciliados completamente.
Para los evangélicos la reconciliación es solamente que el Padre ha dejado de estar iracundo con nosotros, pero no ha habido una transformación total y rotunda del hombre. Entonces, ¿cómo viene la transformación del hombre? Solo y únicamente por ninguna obra humana, sino solamente por la gracia de Dios. Y en consecuencia, la Biblia, que es la única fuente para ellos de la revelación, no existe la tradición divina, cosa que resulta bastante contradictoria. No quiero acá entrar a los detalles de la manera evangélica de entender las Sagradas Escrituras, porque ya lo he explicado en otras ocasiones. Pero sí me parece importante señalar lo extraño que eso resulta, porque los evangélicos olvidan frecuentemente que las Sagradas Escrituras fueron escritas por hombres, fueron inspiradas por Dios, pero fueron escritas por hombres. Hombres que recibieron la inspiración divina, pero que no dejaron de ser seres humanos. En consecuencia, oponer el evangelio a la tradición divina como hacen ellos, no, la tradición divina es pura tradición humana, no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras que son reveladas por Dios. Es una contradicción, porque en las Sagradas Escrituras hay tanta participación humana como nosotros podemos encontrar en los otros actos humanos, ¿no? Como puede ser la tradición. También a través de la tradición divina el Señor se ha ido manifestando como se manifestó por las Sagradas Escrituras. Es más, las Sagradas Escrituras primero tuvieron que ser tradición para que luego se escribieran. Entonces, la consecuencia de eso es que nuestros hermanos evangélicos terminan creyendo que las Sagradas Escrituras, y esto se ve clarísimo en esta película de Book of Eli, para quien quiera, el libro de Elí, para quien quiera tener una idea más clara y decir, ajá, así piensan nuestros hermanos separados. Ya entiendo. No es que los católicos y los evangélicos tenemos en común que creemos en el valor de las Sagradas Escrituras, solo que nuestros hermanos evangélicos creen que solamente existen las Escrituras. No, la diferencia es mucho más grande, lamentablemente. Quisiéramos que fuera de otra manera, pero no lo es. La diferencia es enorme. Ellos creen que las Sagradas Escrituras, como está perfectamente graficado en la película esta del libro de Elí, ellos creen que las Sagradas Escrituras tienen un poder prácticamente mágico, de talismán, de amuleto, que el solo hecho de entrar en contacto con las Sagradas Escrituras ya definitivamente produce una transformación por sí misma, que basta que el hombre sea tocado por las Sagradas Escrituras, y por eso es que ellos creen que los católicos hacen un daño enorme al no permitir que las Sagradas Escrituras se lean en los colegios, porque ellos creen que va a haber una especie de transformación automática y mágica por el solo hecho de entrar en contacto con las Sagradas Escrituras. Creen que las Sagradas Escrituras tienen un poder especial oculto, y justamente buena parte de la historia, del argumento de esta película, el libro de Elí, es que existe un malo que se quiere apropiar de las Escrituras, y si cae en manos del malo, la consecuencia va a ser que este libro va a ser mal utilizado, como si las Sagradas Escrituras fueran un arma nuclear, ¿no? Y tuvieran ese potencial de ser una cuestión mágica, poderosísima, que en las manos de los malos puede ser utilizado para mal. Y eso está perfectamente establecido por la película. Alguien puede decir, bueno, pero la película es simplemente una película. Claro, pero la película es realizada por dos hermanos sumamente conocidos, hermanos evangélicos, que hacen películas que forman parte del evangelismo tradicional, estándar, promedio de los Estados Unidos. No son unos evangélicos extraños, medio locos. La popularidad de la película se trata precisamente porque ellos representan a esa masa de evangélicos que creen esas cosas. Esa es la razón por la cual la Iglesia Católica se opone a creer que las cosas, es decir, la transformación de la sociedad, que es tarea de los individuos aplicando la doctrina social de la Iglesia, es decir, las consecuencias sociales de las Sagradas Escrituras, se van a resolver simplemente con la lectura de las Sagradas Escrituras. Eso no es así. Las Sagradas Escrituras no tienen un carácter mágico como el que creen nuestros hermanos evangélicos, y por eso los católicos nos vamos a oponer a esa forma de utilizar las Sagradas Escrituras, porque son una manipulación. No es el uso adecuado de las Sagradas Escrituras, no lo es. Es una forma manipulada, frívola, de entender las Sagradas Escrituras. Muy bien intencionada. Yo no cuestiono la buena intención y la buena fe de los hermanos evangélicos, pero es una visión equivocada, y ellos tienen que entender que los católicos tenemos razones
serias para oponernos a esa visión, porque termina siendo contraproducente con las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son utilizadas para un fin social, no son utilizadas para un fin de transformación auténtica de los corazones, y se le ve como una especie de solución a los problemas sociales, cuando la solución de los problemas sociales está en la acción de los seres humanos, en que nosotros actuemos según las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y para eso hay que recordar que las mismas Sagradas Escrituras, en una de las tantas frases que nuestros hermanos evangélicos ignoran, señala clarísimamente que nadie puede interpretar las Sagradas Escrituras por su propia cuenta. Eso lo olvidan una vez más nuestros hermanos evangélicos. Y esa no es la forma como hay que interpretar las Escrituras. Ahora, este hermano que llamó la atención sobre este tema se preguntaba, ¿la iglesia no debería ser más agresiva? Bueno, tú puedes ser más agresivo, yo también, en el buen sentido, estoy entendiendo que quiere decir agresividad. Pero ¿por qué creer que los obispos tienen que reaccionar como los evangélicos salvadoreños que publicaron a toda página en los periódicos críticas a la Iglesia Católica, quejas de por qué esto no se hizo como se debió hacer, y cómo los católicos obedecen solamente a concilios convocados por los hombres y no a la palabra de Dios, como si esa palabra de Dios no hubiera sido escrita por seres humanos también, que así como los que se reunían en los concilios fueron inspirados por Dios, ¿no? Entonces no es una manera idéntica, pero es una manera análoga. En consecuencia, los católicos, en primer lugar, no podemos aceptar ese mal uso de las Sagradas Escrituras, por más bien intencionado que sea, y los obispos no tienen por qué entrar en un conflicto cara a cara, pico a pico con los evangélicos, que en primer lugar serviría solamente para prolongar un debate que no terminaría nunca, y en segundo lugar sería un motivo más de escándalo que mostraría cuán divididos estamos cuando hay que trabajar por la unidad, siendo consciente de las grandes diferencias, pero trabajar por la unidad. Que tengas un buen día.